el problema con el anglicanismo en el pasado. Hubo un problema con el anglicanismo en el pasado y ese problema quiso ser heredado por Pedro en su visita al Asia Menor. Pedro quiso heredar lo que se hacía en la sinagoga por tanto tiempo, heredarlo en su visita al Asia Menor. Pero Pablo, que es un apóstol verdadero, real, sapiento, le llama la atención a Pedro y le dice: aquí no vengas a judaizar. E inclusive incluye el término: tú estás de condenar, Pedro, porque traes los rudimentos viejos de la ley, quieres traerlo aquí al Asia Menor, a Pérgamo, a Licra, a Iconio, a Efeso. Quieres traer los rudimentos y las leyes de la sinagoga para que sean dirimidos entre gente nueva, gente sin ningún conocimiento mosaico. No conocían la Torá. Y Pablo gestaba un nuevo crecimiento, una nueva fe, una nueva forma, una nueva manera de predicar, sabiendo que si ellos ejecutaban el punto en el que Pedro quería codificar la fe, había un error explícito, grandísimo. No estaban para digerir lo que en el momento Pedro quería implantar. María del Castillo, Dios te bendiga. Gracias por estarnos mirando. Hoy tenemos un programa que va a basar los recursos con los que contamos en hablar un poquito sobre el segregamiento, la segregación en la iglesia de hoy. ¿Quiénes segregan en la iglesia de hoy? Los espertentos, los racistas, los estúpidos, los inocomios. ¿Quiénes segregan en la iglesia de hoy? José M. Lachapelle, maestro, Dios te bendiga. ¿Quiénes segregan en la iglesia de hoy? Los que crean sus propios intereses, los que les interesa venir a plantar un camino diferente al asociativo, al instructivo, al inclusivo camino de la fe, que es el que dictó, sembró, dictaminó en la vía dolorosa nuestro Señor Jesucristo. Por eso, cristiano, no te asombre que te escupan, no te asombre que te pisoteen, no te asombre que te discriminen, no te asombre que no aparezca en el camino un José de Arimatea. ¿Por qué? Porque en la vía dolorosa Jesucristo cimentó el camino completo y total de lo que nosotros debemos esperar hoy de la gente. Lo que nosotros debemos esperar hoy de la gente. No te asombres. Ahora, Pablo tuvo que ser disruptivo, tuvo que aclararle a Pedro que el establecimiento de fuego extraño en la fe no debe ser tolerado. Usted no puede ir al ejército a sembrar fuego extraño. Dígame si usted ha servido. Vaya al ejército a predisponer lo que es las órdenes y leyes de los comandantes. No puede en el ejército predisponer lo que ellos disponen, porque ellos están basados en la lo y el orden, lo en ore, ley y orden. Y usted y yo, como seres humanos común y corriente,
estamos basados en sentimientos. Estamos basados en sentimientos y eso daña el propósito primordial de mantener la fe, la ley y el orden. ¿Por qué no van a la sinagoga a disponer o a meter nuevos exámenes de sucesos de vida o nuevas leyes? Porque allí no se permite. El sacerdote no permite que se prostituya el altar. Allí no sube cualquier nauseabundo, homoscocotenoso. Alguien me dijo, wow, por esos términos que tú usas. Un moscocotenoso es una persona que está llena, repleta de dubitaciones, un intemperante, en pocas palabras. No, en la sinagoga tú no puedes venir a cambiar el estamen de fe que ha establecido el pueblo judío por más de 800 años. El sacerdote cuida eso, como Pablo cuidó que en las iglesias de la nueva conversión, de el nuevo orden de cristiandad, Pedro viniese u otro de ellos a contaminar lo que el Espíritu Santo le había dicho a Pablo. Aquí no, Pedro, aquí no te vamos a permitir eso. Aquí no. Estás de condenar, porque Pablo fue muy evocativo, fue muy exacto cuando le dijo a Pedro que eso no estaba bien. Pero bueno, después de darte la bienvenida y agradecerte porque siempre estás en sintonía con nosotros en este programa cesarlantigua26@gmail.com, todos los puntos de la internet, todos los puntos digitales y también en nuestra latinosmedia.net, que es la plataforma que nos pone al aire. Miren, el tema de hoy nació por un caso que a mí mismo, a mí, me avergüenza contarlo. Me avergüenza, pero nosotros somos evangelio limpio y el que se somete a mirarnos un tiempo en nuestra alocución diaria aquí, sabe que estamos haciendo con mucho encomio, ahínco y dedicación algunos parámetros, algunas paradas en esas cosas de la fe que en vez de ayudar estorban, que en vez de desarrollar estancan, que en vez de sentirte alegre te entristecen y que en vez de ser útil te sienten usuables. Porque la verdad debe ser dicha sin prorrogativas. Nosotros enviamos a una persona, wow, me voy a tomar mi tiempo, que siento en el espíritu que esto le va a llegar a unos cuantos. Enviamos a una persona a una iglesia. Siempre haciendo el trabajo en la calle, cuando uno no está buscando almas, porque no tengo iglesias, pero sí tengo pastores conocidos y muy queridos, entonces a los tratados le ponemos el teléfono y la dirección de ese pastor para que las almas Kennedy Shaul, Gladys Martínez vayan a las iglesias que conocemos, amigos nuestros. Eso lo hemos hecho por mucho tiempo. La gran sorpresa fue que enviamos a una persona a un lugar, a una iglesia, y esa persona estuvo allí sentada. Esa persona vio todo el servicio, se quedó en la iglesia. Pasaron unos 3 o 4 días y le preguntamos a esa persona, ¿cómo te fue en la iglesia que te enviamos? Y aquí nace el tema de hoy. El reporte que nos dio esa persona fue, esa es una iglesia de un grupito. Ahí no me hicieron caso, ahí no me dieron detalles, ahí no me recibieron con amor. Esa es una iglesia de un grupito.
el tema de hoy, este tema que con el permiso de ustedes yo voy a tratar hoy, habla de esos que han constituido en su legado, en su lugar, en su altar, estafeta religiosa, creando iglesias para un grupito. Pero como nadie trata esto, como nadie lo habla, como la gente sabe el peso que tiene en la religión, el racismo aquí en Nueva York, hablo de la comunidad donde vivo, donde crecí, donde me he desarrollado y donde participo, por lo menos aquí, hay un tema tabú que nadie quiere tratarlo. Es el tema de los grupismos en la iglesia. El Internet usa un término que cuando quieren incluirte, el esquema digital tiene su propio lingüismo. Cuando tú, José Lachapelle, pertenece al esquema digital y la gente dice, él es aprobado para estar en este grupo, ¿tú sabes cómo le llaman? Groupies. Yeah, he's a groupie man. Yeah, he's a lady groupie, o a groupie lady, una mujer de grupo. ¿En cuántos grupos estoy yo? Ya no sé ni cuántos grupos. Porque en lo digital, usted tiene millones de amigos, pero en la vida real está solo. Recuerde eso. Ay, pero dame un aplauso por eso. En lo digital, usted tiene millones de amigos, pero en la vida real a veces está solo. Y te metrallan por la verdad. Te metrallan por la verdad. El tema de hoy, la poca inclusión que usan algunos pastores, la poca ayuda a personas y a grupos que no pertenecen a su religión, a su dotación, a su país, que no son colegiados en esos grupos. ¿Y por qué usted trae ese tema? Porque nosotros somos en la actualidad observadores de las grandes problemáticas que crean en la iglesia este disfuncionalismo de fe. Primero, se dio en la época antigua cuando el etíope claramente le dice a los judíos en el camino ¿qué es lo que falta? Está el agua, estoy yo, está el Espíritu Santo, está Dios. ¿Por qué no me bautizan? Era que los judíos estaban acostumbrados a lidiar con su propia carne. Era que para los judíos de la época, un negrito etíope que después fue un héroe, un ídolo de la fe y dio la vida por el evangelio, a ese negrito etíope le costó trabajo que lo tomaran en cuenta. Así hay muchas iglesias hoy, porque yo soy dominicano, porque yo soy boricua, porque yo soy colombiano, porque yo soy panameño, y hacen su grupo, tienen su grupo en las iglesias, hermano. Y como le dijo Pablo a Pedro, ustedes están de condenar racistas, ustedes están de condenar mediocres, ustedes le dan un flaco servicio al evangelio. Es lo que yo he visto. Perdóneme, quizás tengo una visión de águila o quizás muy dañina, pero he sido muy observativo cuando hablo de los grupismos en las iglesias. Eso da asco, eso da miedo, de ese funcionalismo económico y grupista, cuando las personas se aportan mucho, si se dejan oprimir, si se dejan guiar de la manera que este llamado evangelio de la prosperidad lo conduce, son tan bienvenidos que no pasa un mes cuando ya le dan cargos. Efecto del grupi, efecto del grupismo eclesiástico. Me voy más lejos. Yo conozco uno que todos los de él tienen cargos en la ciudad. Todos los de él manejan vehículos del año. Todos los de él entran a la reunión y comen de gratis.
Lo de los demás países son perros flacos, a veces sin trabajo, a veces hay que pedir perdón y permiso 30 veces para entrar a una celebración de la misma iglesia. Y déjeme decirle, con pena y dolor ante Dios lo digo, ese llamado obispo de la mediocridad vive en esa iglesia haciendo acepción de personas. La semana pasada me topé con un gran hombre. Un hombre en todos los sentidos, en la comunicación, en la fe, en el profesionalismo, realizando un trabajo mediocre, esclavizado. Me duele. Yo le pregunté, ¿y qué pasó? ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Qué pasó con tu profesión? Hermano, no hay apoyo. Tengo 30 años ahí. Nunca me ha dado una oportunidad, nunca me ha ayudado. Tiene concilio y tiene de todo, pero yo no soy de su país, tú lo sabes. Y esta es la enésima vez que escucho de hombres y mujeres de Dios que se sienten discriminados en las iglesias. Maldito el que use la sangre de Jesucristo, la cruz del Calvario y la libertad del Evangelio para establecer religión de proceso en las iglesias, y mucho menos con ese nacionalismo asqueroso, con ese racismo sucio, y llamándose obispos, pastores, apóstoles, cristianos, discriminando gente en las iglesias. Ustedes son malditos con toda maldición, mentirosos. No se puede llevar nacionalismo al púlpito y discrimen contra los hermanos, y menos en las llamadas empresas cristianas. Maldito con toda maldición por el daño que le han hecho a los artistas cristianos, por el daño que le han hecho a los predicadores cristianos, por el daño que le han hecho a los pastores de la sana doctrina, pisoteándolos, evitándolos, juzgándolos. Cuando un pastor de la sana doctrina no se acuesta con 2 mujeres, cuando un pastor de la sana doctrina no tiene mujeres ocultas en otro país, cuando un pastor de la sana doctrina no le quita la mujer a un obispo en las reuniones, cuando un pastor de la sana doctrina no está llevándose las ovejas de otras iglesias. Mira, no hay manito, no hay manito. Y si no hay manito, no hay aprobación. Y si no hay aprobación, los demás no ven el contenido. No ven el contenido. ¿Por qué? Porque esto se trata de un miedo ancestral. Le temen a los concilios, le temen a estos delincuentes, le temen a los que se llaman apóstoles, pastores, evangelistas de hoy, que no tienen ni siquiera el espíritu a canela, el olor de el incienso y la mirra que se producía en el templo, en el altar, para no decir de Cristo. Huelen a Chanel y huelen a dólares. A Chanel y a dólares. Hubo uno que me montó en el carro una vez y me dijo, huele esos asientos, puro leather, carro nuevo. Y yo le dije que Dios te lo bendiga. Pero cuando me apié del carro y le dije a Jehová, wow, como tiene este pobre hombre el corazón lleno de basura. Me dijo, huele, mira qué bien huele ese Toyota, uy, con los asientos. Y yo me apié en una esquina. Andaba yo en chancletica, era el verano. Más desbaratado que, ¿qué le puedo decir? Si tenía 2 pesos en los bolsillos era mucho. Pero me quedé en una cafetería, déjame aquí, le dije, invitándome a que hueliera los asientos del carro que la iglesia le había comprado. Y yo me quedé en esa cafetería y le dije a Jehová, Señor, tú eres testigo de esta blasfemia, de estas cosas, en lo que tienen el corazón y la mente estos supuestos hombres de Dios. Bueno, me van a juzgar por mucho, me van a llevar a mucha corte, se van a pasar la vida mientras Dios me tenga vivo, levantándome calumnia y persiguiéndome, porque yo no me voy a callar mientras este evangelio que yo predico, evangelio que Dios me entregó, evangelio que conocí, evangelio que me fue enseñado, me diga que estos blasfemos
que estos aprovechadores, que estos oportunistas, que estos ambiciosos, que estos malabaristas de la fe no van a tener el placer de lo que tuvieron más de 40, 50 años aquí en Nueva York, de hacer lo que ellos quieran sin que nadie lo critique, de hacer lo que ellos quieran sin que nadie diga nada, de hacer lo que ellos quieran sin oposición, simplemente una sola vista y una sola postura. Tráeme, dame, yo te oro, busca, ven al templo, ven al alfolí, que pase la semana, trabaja y tráeme. Trae tus diezmos y trae tu ofrenda, trae tus ofrendas especiales, compra vuelos a Israel, compra mis libros, compra los CD de y mantente escuchando lo que nosotros queramos y lo que nosotros comuniquemos. No había una voz disidente. No había un disidente en el Evangelio y creo que ahora han salido algunos aquí en la internet. Disidentes espirituales, de esos que usan la fe, que usan el Evangelio, que usan el criterio de cristiandad para explotar a una humanidad sumisa. No había disidentes. César la Antigua fue preparado para este momento. César la Antigua está dispuesto a seguir adelante. Si es que no me tronchan la vida. Pedro y Pablo enfrentados por una situación la cual Pedro quizás lo hizo por su, ¿cómo le llaman a eso? Por su fanatismo religioso. Usted sabe lo que es ir a Litra, a Pérgamo, lo que es ir a Efeso, a querer predicar lo que él escuchó, vio desde niño y se hacía en la sinagoga. Esa ley de Moisés, esa Torá. Pero Pablo inteligentemente sabía que no se iba a producir una buena cosecha predicando la ley que ni ellos mismos podían llevar, que eran judíos. Había que predicar el nuevo ungüento, la nueva pomada para los dolores del cuerpo, la nueva fórmula para limpiar el alma. ¿Por qué una fórmula para limpiar el alma? Porque cuando el hombre está en Cristo no es ambicioso, cuando el hombre está en Cristo no roba, cuando el hombre está en Cristo se le limpian los ojos, cuando el hombre está en Cristo se le limpia el alma. Cuando el hombre está en Cristo no codicia a la mujer del otro hermano. Cuando el hombre está en Cristo no anda mintiendo. Cuando el hombre está en Cristo, entonces yo tengo derecho a decirle a usted en este canal que es la fórmula de limpieza del alma, de la conciencia y del cuerpo. Por eso es tripartito, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando el hombre está en el Cristo que yo conozco, su alma no soporta la maldad contra los demás y no está haciendo planes con el dinero de los demás, casa, carro, lujos. Cuando el hombre está en Cristo, no. Cuando el hombre está en el Cristo verdadero, no está haciendo planes, Roberto Virola, con la vida, el trabajo, los sueños y sobre todo lo que es una empresa de los demás. Cuando el hombre está en Cristo, no. Por eso, cuando Pedro quiere venir a judaizar en el Asia Menor, Pablo lo corrige y le dice, no, aquí no, porque no era necesario que el ungüento viejo, la fórmula vieja, se posara en un nuevo sentido, en una iglesia que crecía y que su único valor de cotejo era la sangre de Cristo, la sangre de Jesús, un nuevo evangelio, una nueva verdad, una nueva vida certificada con el sacrificio del Cordero Santo, que es el sello de la religión que tú y yo predicamos. Cuando un hombre está en Cristo, si apareció este cafecito, gracias a mi esposa que me regaló este cafecito, yo me siento conforme porque estoy en Cristo. Cuando un hombre está en Cristo, si el carrito que tenemos es lo que Dios ahora mismo nos ha dado y lo que nos lleva, estoy conforme mientras aparezca el otro. Cuando un hombre está en Cristo, la comida nunca es mala ni insuficiente.
es de provecho y la bendice. Cuando un hombre está en Cristo, no tiene la mente llena de tantas estratagemas y de artimañas. No cabe, porque es rechazable que un hombre en Cristo viva siempre haciendo producción de su mente para costearse la vida de lujos con lo que es el creyente. El tema de hoy es el separatismo, el racismo, el oportunismo en las iglesias cristianas. ¿Por qué se hace grupismo en las iglesias cristianas? Porque, como me dijo un avezado religioso de esta ciudad, ellos hacen grupismo porque le conviene la antigua. Porque el pastor se siente protegido con el grupo de gente que conoce y que ha estado al lado de él. Pero eso no es un llamamiento de cristiandad. Vamos a poner un ejemplo sencillo para gente inteligente que está aquí conmigo hoy. Si la Torre Eiffel, si el monumento a los héroes de Santiago, si la Torre de Pisa en Italia comenzaran a discriminar visitantes, ¿usted cree que estarían cumpliendo su labor de monumentos? Que la Torre Eiffel diga, no, solamente los italianos. Que la Torre de Pisa, los franceses. Que la Torre de Pisa diga, solamente italianos. Que el Empire State Building de Nueva York diga, solamente blancos, caucásicos, americanos. Entonces, no está cumpliendo su labor como monumento o centro de atracción de visitantes. ¿Está claro? Si la religión la dirige, la conduce en la iglesia, en el concilio, un racista, si la religión la dirige un nacionalista, un espertento humano, una basura social con psicología detractiva para sus demás hermanos, panameños, colombianos, peruanos, chilenos, entonces esa persona hay que decirle como le dijo Pablo, tú estás de condenar, tú eres un miserable y tu iglesia lo sabe y la gente que te sigue lo sabe y tu concilio podrido lo sabe, que tú eres un miserable que hace acepción de personas, que tú solamente crees en tu rebaño, pero pronto te va a llegar la justicia del cielo, porque dentro de la religión, todo el que organiza grupis, todo el que organiza agrupaciones para beneficiarse y manipular, está dándole sentido a lo que hemos visto nosotros con nuestros propios ojos. Cuando tú organizas grupismo en la religión, hay algunos que cuando llegan otros hermanos lo maltratan. ¿Y de quién es ese maltrato? Del que lo maltrató, no, de ti que eres que tiene ese complot rastrero en la iglesia de Jesucristo. Algunos ponen hasta la banderita en nacionalista atrás. Miren, hay un pastor aquí en Nueva York, muy conocido, pero qué tremendo microbio de la vida. Qué microbio, hermano. Ese pastor tiene un hijo que se casó con una muchachita de otro país. Y en la misma iglesia y en el mismo púlpito hay videos donde él decía que yo no quiero que mi hijo se case con otra mujer de otro país. Y mire, di que lo más espiritual, lo más pididón, lo más pedigüeño, un rastrero que se atrevió a encarar a la muchachita públicamente por no ser de su nacionalidad. ¿Y sabe qué? Tengo fuente de gente que dicen que hasta la maldijo y la niña estaba embarazada. Maldijo el fruto de su vientre por no ser del país de ellos. Y ese microbio se vendía en esta ciudad como un hombre espiritual. ¿Cuánto no están maldiciendo en la iglesia a gente porque no son de su grupo? Maldita sea, como decía Yorkov, el escritor, no han entendido que Cristo es la materia más inclusiva
que existe sobre el planeta Tierra. Pero que en el año 2023, en el siglo XXI, yo esté hablando un tema como este, para mucha gente le parecería mentira que enfoquemos un tema de este rastrerismo religioso y que hablemos, porque usted ve que no hay manito, usted ve que no hay aprobación, usted ve que la gente no apoya eso, porque el racismo en las iglesias está oculto. Solamente se ven los beneficios de los racistas que promueven el separatismo en la iglesia. A mí no me importa qué pastor sea. Si tienes una iglesia para recibir dominicanos, te está maldiciendo tú mismo. Si tienes una iglesia para recibir boricuas, te está maldiciendo tú mismo. Si tienes una iglesia para recibir colombianos, te está maldiciendo tú mismo. Sí, apláudame, me lo merezco. Estoy diciendo la verdad, evangelio limpio. Si tienes una iglesia para recibir panameños, te maldices tú mismo. Y es que la iglesia tiene una tradición coinónica que Pablo estuvo objetando todo lo que fuera ajeno a ese postulado. Es que fue una condición de Jesucristo para que recibiésemos el Espíritu Santo de Dios, que la iglesia estuviera unida, sin pretentos de división, que fuéramos uno, para que el Espíritu Santo se derramara sobre ellos y luego salieran a la calle y luego hablaran en diferentes lenguas y que cada uno por su pueblo entendiera el mensaje. Esa es la obra salvadora, salvífica, expiatoria del Espíritu Santo en esta tierra. De que no importa qué color, qué raza, qué lengua, sino que sean alcanzados por Jesucristo para que encuentren el perdón de sus almas y tanta gente no se pierda. El racista y nacionalista es un maldito. Pero no lo dice mi boca ni mi alma, lo dice el Dios del cielo. El racista y el nacionalista es un maldito. Y ha podido caminar en las calles y ha podido venderse, filtrarse en la iglesia, obtener posición, crear concilio, porque no ha existido una persona de su propio estándar, estatura o ministerio que le diga, desde arriba te están velando. Y todas las traiciones, y todos los pisotones, y toda la ascuacidad con que ha obrado en contra de sus pastores, obispos y ministros hermanos, todo lo que le ha armado para destruirlos, todos los abusos para quitarle su posición y su dinero, Dios te la tiene anotada, racista asqueroso, nacionalista desviado. Dios te la tiene anotada, porque tú puedes burlarte de mí como ser humano, de cualquier otro cristiano, pero de Dios no. Y hay muchos que saben de quién yo hablo y a quién me refiero, pero no han tenido nunca los pantalones de enfrentar esta realidad aquí en Nueva York. No han tenido los pantalones. Es más, se han puesto al servicio de esa diatriba, de ese preterismo, de esa subyugación. Se han puesto al servicio de eso. Y creen que están bien. Creen ellos que están bien. Apoyan eso y viven eso. Pero para nosotros, los racistas de los púlpitos, lo que se merecen es esto. Racistas de los púlpitos que le han hecho daño a los cantantes cristianos, porque como no son de su país o no son de su lengua, no los apoyan. Se merecen esto. Racistas de los púlpitos que no le dan oportunidad y no ayudan a las personas de otras naciones en sus iglesias, se merecen eso.
Roberto Virola, es un tema bastante delicado. Yo entiendo el por qué no hay manito, yo entiendo el por qué no hay apoyo, yo entiendo el por qué quizás algunos no lo comparten y algunos ni siquiera opinan. Están libres de hacer opinión, pero no lo hacen. Racismo en las iglesias cristianas aquí en Nueva York. Pastores que se deben a un solo grupo y el otro lo toleran por los diezmos y las ofrendas. Pero cuando los hermanos salen, la mirada es como si lo quisieran matar. Y nada que haga ese hermano o esa hermana lo ven como bueno. Nunca le dan oportunidad ni para cantar ni para dirigir. Nunca lo llevan a sus viajes. Siempre el mismo grupito. ¿Qué usted me dice de eso? Siempre el mismo grupito. Hoy el tema es los groupies en la iglesia. No solamente en la internet, en las páginas, en las plataformas. Los groupies en las iglesias. Quiero aclarar que si alguien se maltoma el poder de maltratar a alguien en la iglesia, es porque las directrices del que dirige el púlpito, el concilio, del que dirige como pastor, están erradas. Nadie está supuesto a discriminar a nadie en la iglesia cristiana. Nadie está supuesto a pisotear a nadie en la iglesia cristiana. Tiene que existir un consejo directivo interior que trate los problemas delicados de la iglesia y no un consejo público de charlatanes y chismosas que todo lo traen a preocupar al pastor. Consejo público de charlatanes y chismosas que todo le dan calidad de coro a todo lo que sucede en la iglesia, lo quieren llevar al grado de bochinche o de chismoteo. ¿Por qué no hay un consejo interior para educadamente y delicadamente plantear los temas que podrían convertirse en exacerbación dentro de la grey? Porque no sería un ámbito demasiado delicado, extremativo, solícito, el hecho de que la iglesia opere, camine, circunde sin un consejo organizado para tratar temas espinosos como este, el evangelio del racismo, el racismo en las iglesias. Y yo diría más, la enajenación de la fe comienza por la desintegración y por eso hay tantas iglesias vacías, hay tantas iglesias pírricas y hay tantas iglesias por falta del elemento de humildad, de amor, de recibimiento, de calidez, para que no tengan que decir como me contestó esa hermana. No, la antigua, yo estuve ahí y pasé desapercibida. No me hicieron caso, no me saludaron, no me mencionaron, ni siquiera me dieron la bienvenida. Y al final selló lo que es este programa de hoy. Lo selló cuando dijo, esa es una iglesia para un grupo. Iglesias groupies. Iglesias de grupos. Si eres boricua, eres bienvenido. Si eres dominicano, eres bienvenido. Si eres mexicano, no, búscate tu grupo. Tú eres de los que escuchan Quebradita. Aquí no cabes. Si eres panameño, no, tú eres de los de Mano de Piedra, Durán, el boxeador, búscate tu grupo. Si eres colombiano, no, tú eres de los de Petro, vete a otro lado. En la iglesia, hermano, en la iglesia de Dios, donde se recalca, ay, mira qué traje tiene ese varón, mira qué zapatos caros, mira qué Biblia grande, wow, ese sí es un varón de Dios. Mientras yo llego con este pulovito, mire, este suetecito sencillo, esta suerita, ni me miran, hay que discriminarme. Pero hay que resaltar que aquel varón entró con un traje. Y ahí se llena la boca de especificaciones y de religión. Y ahí se le colma y se le sana el espíritu y se le sale la lengua. ¡Wow! Miren qué varón de Dios. ¿Y quién te dijo, microbio, que un traje define a un hombre de Dios?
Así trajeado yo he conocido muchos fornicarios, muchos oportunistas, muchos mediocres, que cuando tú los resaltas y los realza la congregación, los mediocres como tú te compran ese mensaje, pero un hombre inteligente de pénsul, un hombre sentado en el pupitre que conozca, como decía Lentov, los géneros del comportamiento humano, jamás te va a comprar ese mensaje improsódico, porque no hay pureza en la sotana del sacerdote. La sotana del sacerdote no lleva emblemas de pureza, lleva el color de la pureza, pero la pureza de ese sacerdote está en el alma. De lo contrario, los que entraban el día de expiación con la sotana disque supuestamente púrpura llena de pureza, había que retirarlo con la cadena cuando Jehová dentro los mataba. No hay pureza en la sotana del sacerdote, así que deja de estar señalando desde el púlpito los grupis que a ti te convencen y los que tú adoras. Es más, muchos de estos tipos ven un traje con una corbata caminando y una Biblia en la mano, y aunque no tenga persona dentro, aunque sea un fantasma, ellos lo idolatran y lo diolatizan, lo convierten en Dios, porque son predicadores y son jefes conciliares y son obispos y pastores para resaltar trajes. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Roberto Virola, Kennedy Shaul, ¡qué pena! José Lachapelle y muchos de ustedes que hayamos tenido que presenciar la entelequia religiosa en vez del poder de Jesucristo. Qué pena que no podamos salvar un menesteroso, un drogadicto, un fornicario, porque como no llegó trajeado y no es de nuestra cúspide, concurlínea, no es de nuestra racionalización, no vamos a perder el tiempo con esa persona. Y yo te pregunto, ¿así cómo vamos a ganar las almas? ¿Así cómo se nos va a llenar la iglesia? ¿Así cómo vamos a meter gente al reino de los cielos? Calificándolos por grupos, por traje, por idioma, porque son de lo mío, de lo mío, de lo mío, de lo mío. Me parece ver ese microbio cada vez que hace eso en el aire, en la radio que el pueblo pagó. De lo mío, de lo mío, lo mío, lo mío. Lo que da es pena. Lo que da es pena. Yo soy pro inclusión. El racista, el nacionalista, yo digo que Dios está esperando su momento para cobrarle con creces las desviaciones que ha provocado en el Evangelio. Míreme bien lo que le estoy diciendo. Dios está esperando para cobrarle con creces los pisotones, las exclusiones, los maltratos a los nacionalistas y racistas de la fe religiosa llamada pentecostalismo. Porque es que hay muchos que se han creído que esta religión es una finca de ellos y que los demás no tienen derecho ni a progresar, ni a participar, ni a subir, ni a dirigir, si no son ellos. Y para muestra un botón. Nacionalistas, racistas, grupistas en la religión no representan el Cristo que me aceptó a mí en la joven conversión de mi alma y de mi vida. Racistas, nacionalistas y grupistas no representan mi familia, no se quedan con el dinero de mi trabajo, no planifican fortuna, gozo y alegría para ellos y sus hijos con el dinero de mi frente. Eso no. No, porque si tú no eres un hombre de corazón y de alma para perdonar, tolerar, ayudar a otros de otras naciones
o de otra condición económica, física, intelectual, simplemente porque no son de tu grupo, tú no mereces llamarte cristiano. Tú mereces el título de microbio en la religión y microbio en la sociedad. El poder de la inclusión de un ser humano no puede ser más fuerte que la sangre de Jesucristo. El poder del racismo contra un ser humano no puede ser más fuerte que la sangre de Jesucristo. Y te lo recalco y te lo repito, Kennedy Shaul Tavares, tú me conoces y sabes que yo no voy a hablar de esto si no lo he vivido y si no lo he visto. Roberto Virola, el que no convierte su alma y su corazón para ser inclusivo en el reino, jamás entenderá la misión que Jesucristo le dio a él y a su familia en su vida pastoral. No es que te abras a que todo el mundo te mate, te moleste, te corte. No es que te abra para que todo el mundo te arrastre y te violen. No, es que abra tu alma y tu corazón para que los demás, sin tú tener que llamarlo, por el amor que tú irradias, penetren y conozcan la oportunidad que tienen en el reino de Jesucristo. Cerrado, avejentado en la fe, maltratando, diatribizando, pisoteando y golpeando con los zapatos a los demás, se te va a recordar como lo que sembraste, se te va a recordar como hipertento de la religión, se te va a recordar con el mismo dolor que la gente que sale de tu iglesia en la calle dice, si eso es obispo, si eso es pastor, entonces Dios le dio la llave de la salvación al mismo diablo, porque ese mediocre, ese nacionalista asqueroso, ese rastrero, no merece llamarse hijo de Dios. No soy yo que te lo estoy diciendo, es el pueblo que lo habla de ti. Por todos lados la gente sabe. Y todo el que dirige una iglesia o un ministerio cargado de nacionalismo y de racismo, simplemente quienes lo siguen son unos mediocres igual que él. Porque por algo corrigió Pablo a Pedro, para que esa basura, esa malicia no entrara en el ministerio de Jesucristo. Para que esa basura, esa malicia no entrara en el ministerio de Jesucristo. Hoy, si usted va al ejército americano, tenemos chinos, tenemos rusos, tenemos musulmanes, tenemos libios, tenemos eritreos, tenemos cananeos, tenemos campucheos. El ejército americano es una masa humana coordinada, entrenados para desarrollar una tarea en unidad. A veces yo digo, el ejército americano es más cristiano que muchas iglesias, porque el ejército americano une grupos, los entrena, los adoctrina para hacer una misma obra y una misma labor. El Departamento de Defensa tiene todo lo que es artillería. El FBI y la CIA tienen todo lo que es inteligencia universal para cuidar esta nación en proceso. El Departamento Aeronáutico tiene todo lo que es helicóptero, vuelos, drones. Tiene todo lo que es aeronáutica, inclusive controla la aeronáutica civil. ¿Cómo es que una iglesia mediocre, recogiendo ofrendita y diezmo en un pueblo, me va a decir a mí que solamente va a aceptar boricuas, dominicanos, blancos, morenos? ¿Cómo es eso? Que en una iglesia se pueda hacer acepción de personas y tanta gente callada. Pero Dios creó un comunicador disidente llamado César la Antigua, que se ha puesto
las botas de la denuncia y de la exhortación. Iglesia cristiana, practicante de racismo y nacionalismo aquí en Nueva York, concilio, oportunistas y aprovechados para sacarle diezmo de diezmo a los creyentes cristianos. Si practicas el apartheid religioso, si practicas el nacionalismo y si practicas el ecumenismo divisivo, no eres de Dios ni perteneces a Cristo. Eres una máscara religiosa para explotar la comunidad ecuménica. Roma para los romanos. Hitler dijo: Alemania para los alemanes. Todos los nacionalistas, todos los sucios políticos desviados, todos los mediocres en generación forman parte de este pensamiento obtuso. Roma para los romanos, el asesino, el César, el mediocre, Hitler, el águila y los ojos y la sangre de muerte, Alemania para los alemanes. Entonces, la iglesia de Cristo, ¿para quién? ¿Para los grupis? Quiero cerrar este comentario de hoy analizando lo siguiente. Donde quiera que usted esté y usted vea que usted no prospera, no progresa, no se le toma en cuenta, vaya haciendo cuenta con Dios. Donde a usted los traten con la punta del pie, donde a usted lo tengan como segundero, donde todo lo que usted hace está mal, yo no tengo que decirle que abra los ojos. Usted es lo suficientemente grandecito para darse cuenta que ni usted ni su familia son incluidos en ese lugar, en el proceso de bendición que debe gestar la iglesia de Jesucristo para todos aquellos que elegimos un lugar de adoración. En pocas palabras, no se mantenga y esté con los grupis en un lugar donde usted no es tomado en cuenta, no lo quieren, molesta y no tiene esa satisfacción espiritual de decir: aporté al reino de los cielos, porque todo lo que usted hace ahí se lo evitan, todo lo que usted hace es malo, todo lo que usted hace forma parte de un escondrijo. En pocas palabras, usted es una sangrijuela que camina y tiene que mantenerse en la zona donde la chupen, porque si no, el pueblo caminando lo aplasta. Qué malo es sentirse así. Qué malo es sentirse así. Qué malo es sentirse así. Que el pueblo calle estas verdades no quiere decir que César la Antigua, después que se abrió la página Evangelio Limpio, aquí en latinosmedia.net, se mantenga callado. Estos son los temas que yo trato. Y unos se han sentido afectados y otros me llevan a la corte y otros no desmienten ni siquiera por una connotación el hecho de que César la Antigua decidió hablar la verdad, decidió decir lo que yo considero, yo, este que está aquí, personalmente, en mi opinión, es lo que tiene disminuida, diezmada, poco participativa y acongojada la iglesia de Jesucristo. Aquí en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, siempre señalo que hablo de mi territorio. Los demás, Miami, Boston, California, que hablen de lo que ellos viven. Yo estoy hablando de lo que yo conozco y sé. Cuando se abre un ministerio, mayormente esto del nacionalismo, del racismo, viene tendente a una protección. Jonathan la Antigua Mencía, ante las almas llegaban a las iglesias por el amor que encontraban en la misma. Los de escasos recursos subían en su autoestima porque era el lugar donde se recibían una oportunidades, mi hermano. Ahora es, wow, qué pensamiento más lógico, hermano, mi hermano querido.
qué pensamiento, y qué bueno que eso venga de ti, hermano de mi sangre, hermano de mi corazón, hermano de mi amor, hijo de mi padre biológico y también hijo de Jesucristo. Te felicito por el programa, voy a verlo este fin de semana. Ya te llegó tu carné de prensa, te lo tengo que enviar, estoy esperando con alguien que te lo entregue en la mano, tu carné de prensa certificado aquí en Estados Unidos. Y tengo unos equipos que quiero hacerte llegar, pero a lo mejor va a ser personalmente, hermano mío. Vamos a hablar, yo te voy a llamar. Pero qué bueno que tú opines de esa manera, porque me acabas de dar un parámetro mucho más extenso de lo que yo he podido tratar aquí. De que cuando no hay racismo, cuando no hay exclusión, eso te sube el autoestima. Y los que llegaban al lugar se sentían que estaban frente a una oportunidad de ser alguien, de crecer, de ser mejor. Pero imagínate cuando tú eres pastor de una iglesia, aquí en Nueva York, Jonathan, aquí, y tú recibes regalos, comida, y tú recibes del gobierno muchos beneficios, y tú solamente los repartes en el grupito tuyo. Por ejemplo, en el caso mío, si yo estuviese pastoreando y todo lo que me den simplemente a los dominicanos de la iglesia, a los dominicanos, ¿cómo me va a ver la gente? Como un bandido, un charlatán, un menesteroso. Porque yo tengo que ser pastor para el mundo, para el universo, para el planeta. Mira, en la cruz con los brazos abiertos así, él abrazó el universo y el velo se rasgó en dos en el templo. Diciendo que Jehová, Dios, Jesucristo, había desentramado el plan del diablo de una ceguera universal para que como especie nos hiciéramos daño, nos excluyéramos, nos endemoniáramos contra el aplazamiento de las verdades de Cristo. Pero el velo tenía que rasgarse. Y en el velo rasgado resucitó la verdad, resucitó la vida, resucitó la oportunidad, resucitó el derecho y resucitó el poder. 5 elementos, Jonathan, la antigua Mencía, Federico, 5 elementos que nadie puede quitarte de la vida. Verdad, derecho, poder, visión y oportunidad. Ahí no hay partido político, ahí no hay pastor racista, negociante en una obra, en una iglesia, que con sus actitudes las demás personas te miren mal, que las demás personas se burlen, que las demás personas quieran desahuciarte y ni siquiera te conocen. Pero todo este proyecto y programa medalaganario de una iglesia diatribista y una iglesia incompatible es producto de la persona que tiene el púlpito. Si esa persona es un excluyente, si esa persona es un racista, si esa persona es un meridionalista mediocre, la iglesia, créeme, va a actuar en ese sentido. La palabra más universal que se utilizó en la internet en el año 2020. Si usted me dice y me escribe aquí cuál fue la palabra más universal que se usó en el internet en el año 2020, yo les regalo ahora mismo $1000. Ante Dios estoy aquí. Si me lo escribe ahí en unos minutos, y esa es la palabra que ganó como la más usada en el internet en el año 2020, yo le doy $1000. ¿Usted sabe cuál fue la palabra más usada en el 2020? Roberto Virola, Jonathan la antigua Mencía, comunicador. La palabra más usada fue, lo digo, estaba esperando a ver si alguien se lo quiere ganar. Inclusión. Inclusión. ¿Por qué? Porque muchos grupos en el África piden inclusión. Los LGTB piden inclusión.
Las mujeres golpeadas piden inclusión contra la violencia doméstica. Los niños en el Asia Menor piden inclusión. En el Internet, la palabra más utilizada en el 2020 fue la inclusión. ¿Cómo es que la Iglesia de Jesucristo, aunque sabemos que hay muchos ñames en la religión del pentecostalismo, está repleta de ñames impensantes que no leen ni la Biblia que tienen? Hay muchos ñames, pero déjame decirte que la palabra inclusión fue la palabra que en el 2020 generó el gran envión digital. ¿Y cómo es que la Iglesia de Dios va a promulgar el separatismo o va a promulgar la falta de oportunidades de aquellos que se acercan a la obra de Dios, y porque no le ven ropa cara, y porque no le ven buenos diezmos y buena ofrenda, y porque no es doctor, porque no es ministro, porque no es una persona pudiente, lo tratamos como segundero? Pero cuidado, que te puede salir una sorpresa. Puede estar el mismo Cristo sentado en esa banca y ver en tus ojos y en tu corazón mediocre que eres un oportunista, un racista, un ladrón, un aprovechado, y que de cristiano no tienes nada, aunque te llames apóstol, pastor, aunque estés en el púlpito para Jesucristo. Si actúas así, eres un mediocre. Y ese es uno de los remedios virtuales que presenta la iglesia de hoy. Prefieren que estas cosas sucedan y que nadie las trate y nadie las diga, para ellos mantenerse en la ignominia, para ellos mantenerse en el apresuramiento de la explotación a la que han sometido al pueblo de Dios, para tener sus grupis, sus grupistas que le celebran eso. Primero, antes de terminar, inmediatamente buscan una secretaria de su país que los apoye. Segundo, los diáconos de su grupo no son elegidos por Dios, sino los que le hacen el coro a él. Tercero, las mujeres que sirven en la iglesia no se someten a un escrutinio espiritual, son las amigas de la esposa, que llevan el mismo lema y el mismo tema concordativo con el que se mueve ese ministerio. Y todo lo que viven es un enmarañamiento del proceso y el desarrollo de lo que ellos supuestamente llaman ministerio. Lo primero es agarrar una secretaria que le firme y que los acompañe durante toda la vida haciendo lo que ellos digan y de la manera que ellos le digan, porque no hay independencia de término. Crear un ministerio para pedir, crear un ministerio para ser soportado con el dinero y la fuerza del pueblo, tener como génesis en el ministerio ese estilo de subsistencia, es algo diabólico. Si desde que tú creas, Jonathan, la antigua Mencía, una oficina de cristiandad en un lugar, y tú te reúnes con 4 o 5 hombres que van a trabajar contigo y mujeres, y el objetivo de tus reuniones, el objetivo de tus juntas, el objetivo de tus movimientos es implantar un negocio destructivo, encarnizado, oportunista, entonces no tienes nada por lo cual hablar de Jesucristo. Usted ha montado, sea claro, un negocio en nombre de Jesús. Usted ha montado un negocio en nombre de la cristiandad. Y todos esos rastreros que en el futuro o en el presente funcionen animosamente sostenidos por la explotación de la fe y la iglesia de Cristo, buscando ventajas y beneficios económicos, el Señor conoce sus raíces. El Señor sabe cuál es su raíz. Y le doy gracias a aquellos que no son cristianos, que me siguen y me miran en el mundo
y que dicen, wow, este hombre me ha explicado un concepto, algo de la religión de hoy, que está muy entendible, muy lógico y muy visto en estos momentos. Porque el delincuente en la religión, el estrangulador, el oportunista, el aprovechado, al fin y al cabo cae, al fin y al cabo cae, al fin y al cabo lo vemos en los periódicos, lo vemos en la televisión, lo vemos en la radio, violó a una niña en la iglesia, robó propiedades, falsificó documentos, se acostó con la secretaria, le robó el púlpito al que le tocaba por el concilio y se montó él por el amiguismo. Algo sale de esos delincuentes religiosos, porque de Dios no se burla nadie, microbios. Algo sale de esos delincuentes religiosos. Fusilamiento, pero no de parte mía ni del público que me sigue o me ve, del cielo, es del cielo. Es Dios que lo fusila. Y después de tanta fama y después de tanta fuerza y tanto poder económico, ahí está con la mujer demandándolo por muchos millones de lo que le robaron al pueblo cristiano. Ahí está casándose con una muchachita de la iglesia para sustituir la mujer. Ahí está el vehículo que usa, que no puede volver ni siquiera al pueblo donde nació, porque me dijo una vez, yo no entro al pueblo que nacimos, porque el carro mío es deportivo, y como hay mucha zanja, muchos hoyos y mucha piedra, se me rompen los bumpers, y se me rompen todos los aditamentos del Ferrari. Y yo le dije, microbio, ¿y para qué compraste Ferrari? ¿Por qué no dejas el Ferrari en Santiago y llegas al pueblo en una jipeta rentada, pero por lo menos la gente te ve? No, porque yo quiero llegar al pueblo con mi Ferrari. Para eso lo compré, para romperle los ojos a esos pobres campesinos, a esa pobre gente que no ha tenido oportunidad de ir a una universidad, que no se ha educado, para venderle historias tristes y negras. Porque hasta ahí llega el corazón de muchos de estos que se llaman cristianos. Yo prefiero que me digan como me dicen en mi pueblo, la antigua y cómo está, y las cadenas y los relojes y los carros del año. Bueno, está guardado, los relojes están guardados, pero yo prefiero venir como el militar, con la ropa de faena, con mi franelita de faena, con mis botas de faena y con mi chamarra de faena. No pretendo llegar con Yves Saint Laurent, no pretendo llegar con Petit Bell, no pretendo llegar con Lumière, ropa de caballero de alto sentido y de alta costura. ¿Por qué? Porque no me beneficia ni me hace nada en un pueblo de gente pobre. Lo único que voy es con una mentalidad tal y como estoy tan dañado adentro, tal y como estoy tan errado, tal y como estoy tan encumbrado en el ego. No represento realmente los intereses del Cristo que me salvó. ¿Ustedes me están entendiendo? Hoy el trato es los grupis, los grupismos, la discusión de Pedro y Pablo en el momento que Pedro fue corregido por Pablo para que no predicara y trajera a las iglesias del Asia Menor otro evangelio que no fuera el de Cristo, que dejara la sinagoga, que dejara atrás el Pentateuco, los 5 libros moiselianos, que dejara la historia de la Torá, porque ese pueblo que estaba conociendo la fe a través de la predicación de Pablo, a través de la predicación del gran Apolo, a través de la predicación del muchachito que Pablo logró conquistar para Cristo, de Timoteo, a través de todos aquellos que dieron la vida por el Evangelio de Jesús, no podía contaminarse con grupismo, con racismo en la iglesia, con dilatación, no podía contaminarse con exuberancias soportadas, porque recuérdate que cuando la obra nace con el objetivo de beneficiarse económicamente, todas estas parcelas microbiológicas, toda esta basura y todos estos impertentos penetran en ese altar, porque el fundamento de esa iglesia y de ese concilio es buscar cuarto, es hacerse rico, es manipular, es meterse en política, es buscar posiciones y escaños, es meter los hijos en puestos de la ciudad para que trabajen. Entonces,
comprometen todo, comprometen la fe, comprometen el estatus, comprometen la primogenitura. Son groupies. Son groupies. Crean grupos de absorción en las iglesias para beneficiarse del contenido con el cual oprimen, voy a decir exprimen la naranja, pero en cuanto a masas humanas es opresión, oprimir a través del contexto de la fe. Quiero agradecer muchísimo a la gente que ha estado conmigo hoy debatiendo este tema. Jonathan La Antigua Mencías, mi hermano, Dios te bendiga. Te voy a llamar después, más adelante, para que dialoguemos algo. Y saludo a mis hermanos. Saludo a mis hermanos uno por uno. Dile que los amo, que los quiero mucho, que aunque estamos a la distancia, siempre en mi corazón y en mis oraciones están los hijos de mi Padre, los hijos que mi Padre procreó en esta tierra y que cargamos el legado de ese comunicador nato que se llamó Antonio César La Antigua Liriano, Tony Howe. Antonio César La Antigua Liriano, un ícono de nuestro pueblo Salcedo, pero no un ícono por maldad, sino por bienestar, por el amor a los pobres, por el trabajo comunitario y sobre todo por su apoyo a los deportes de nuestro pueblo y a todo joven que quisiera abrirse paso. Papi lo escuchaba y en nuestra casa subía mucha gente a comer, comía mucha gente y se acopiaba mucha gente. En la casa de mi padre, de mi abuela, que es la abuela tuya, y tu padre, Antonio César La Antigua, a quien recuerdo cada día. Lo recuerdo porque él soy yo y yo soy él. Y él eres tú también. Él eres tú y cada uno de nosotros representamos a nuestro Padre. Por eso es que en la vida no queremos equivocarnos. Queremos estar del lado de Jesucristo, del lado de la verdad, del lado de la pasión por la fe y del lado de lo correcto, que fue lo que mi padre en su lucha de vida siempre defendió, el lado de lo correcto. Un ladrón, un narcotraficante, un mentiroso, un explotador, un fornicario, no puede estar del lado de lo correcto porque no tiene moral para defenderlo. No tiene moral para defenderlo. El tema de hoy, yo quiero que usted lo comparta. Modesto Castro, compártelo Jonathan La Antigua Mencía, compártalo para que otros lo vean y otros aprendan y otros se unten de este ungüento de fe salvadora. Esta nueva, amigo me dijo algo muy importante. César, predicar un evangelio así es una nueva reforma. Es una nueva reforma. Tú eres la voz cantante de un movimiento llamado una nueva reforma, como Lutero, como Juan el Bautista. En este tiempo todo el mundo estaba callado, nadie se atrevía a hablar este tipo de temas y hay muchos que lo están hablando. Gracias a Jesucristo, la gloria y la honra sea para Él. Ya hay muchos que están hablando de este tema que traje hoy aquí, a este escenario, de este ladrocinio, de esta mentira involucrada con racismo y nacionalismo en nuestras iglesias latinas, hispanas, de este impudor, de esta impiedad, de no tratar a los demás de tú a tú, de igual a igual, porque no son de mi país, porque no es boricua, porque no es dominicano, porque no es colombiano, porque no es panameño. Hacer acepción de persona es una maldición en la iglesia descrita por la Biblia y maldito todo aquel que haga acepción de persona en la iglesia. Voy a terminar con esta historia. Un racista en Estados Unidos le dio un ataque al corazón mientras manejaba y cayó casi muerto en una calle de California. Historia real y verdadera, contada por el propio hombre. Lo llevaron inconsciente en un helicóptero, lo trataron en el hospital y en esa época la única forma de entrar a su corazón era produciendo aquel tajo, aquella rajada tremenda que se producía cuando había que hacer una operación de corazón abierto. Mire, todo el esternón abierto. El hombre fue sometido a una operación de 6 horas.
Cuando estaba en recuperación en el hospital, en la sala de recuperación, el médico entró y el hombre se echó a llorar. Y lloraba y sollozaba y pedía perdón. Sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Le dijeron, ¿qué pasa? Y él dijo, ¿ese fue el médico que me operó? Sí. ¿Y qué pasa? Es el más profesional, es el más encargado en el mundo. Operó a presidentes. Nadie como él puede descongestionar las vías coronarias porque tiene una mano de santo y unos ojos que no necesita espejuelos artilitis, que le llaman a los espejuelos diminutos para operar. Él lo hace con su mano y con sus ojos. Es un experto en cuanto a lo que es la operación de venas y cirugías diminutas. Y el hombre seguía, sorry, sorry, y lloraba. ¿De qué se dieron cuenta? De que el médico era negro y era gordito. Un tipo de personas que este mediocre odiaba. Lo odiaba. Había sido un luchador racista y asqueroso durante toda su vida. Había sido un mendigo humano. Había sido un hipócrita. Había sido un hipertento. Había sido un separatista. Y al ver que el médico era gordito y era negro, la vida misma le dio una bofetada de que en este mundo asqueroso todos somos iguales, en este mundo todos somos hijos de Dios, en este mundo todos tenemos derecho, en este mundo los nacionalistas y los racistas como tú, que hacen en el concilio y en la iglesia acepción de personas, son miserables, que lo hacen porque no han encontrado un hombre de pantalones que se lo diga. La iglesia no puede correr con microbios de tu categoría. La iglesia no puede convertirse en el lugar donde el racismo, donde el exclusionismo y donde el nacionalismo suplante y sustituya la misión verdadera de la cristiandad. Y cierro con la palabra exclusión. No es inclusión. Los que hacen exclusión tienen el corazón y el alma negra. Son unos sucios, inmodestos, criminales en vida, usando la palabra de Dios. Los que hacen inclusión le da lo mismo abrazar a un hindú, a un chino, a un polaco, a un africano, a un haitiano, a un dominicano, a un peruano, a un chileno, a un colombiano. No importa, el mundo es un solo lugar para todos y solamente tiene un Salvador, que la misma Biblia dice, nadie verá a Dios si no es a través de Jesucristo, la llave salvadora para entrar al reino de los cielos. Y como yo, aunque escriba 56 libros, y como yo, aunque sea de un país determinado y me considere el único porque soy de ahí y los míos son los que se tienen que beneficiar, como yo voy a correr una radio, voy a llevar a cabo unos viajes y voy a beneficiar siempre con la comida que el gobierno me da para repartirla nada más a los míos. Mucha gente sabe la clase de microbio que tú eres, pero no te lo han dicho, no tienen pantalones. Pero en tu propia iglesia y fuera de ella hay muchos que conocen tu historia y dicen, ese es el peor ser humano que en la tierra podría hablar de Jesucristo. Yo le pregunté por qué. Porque ese se ha pasado la vida, dizque como obispo y pastoreando, pero es en su propia iglesia haciendo acepción de personas, beneficiando a un grupito. Si te sirve el zapato, póntelo. Predica para el mundo y para el pueblo. Ya déjate, microbio, de creer que solamente los tuyos tienen derecho a salvación.